¿Qué tal? Saludos a todos, espero todos se encuentren bien. Quiero mostrarles hoy día a modo de reflexión un par de cosillas interesantes respecto a algo que siempre he pensado. Creo que todo este tema del desarrollo, la producción de software y aplicaciones web, o sean aplicaciones en local o aplicaciones web, creo que el tema en lo personal, no sé si se comparte esto, es ir desarrollando conocimiento. Y este conocimiento tiene que ser un conocimiento que tú vayas generando constantemente y con el cual puedas dialogar constantemente, ¿no? Entonces eso es lo que estoy intentando hacer todas estas últimas semanas, digamos, generar conocimiento, poder guardarlo, recuperarlo, pero recuperarlo de formas, digamos, dinámicas. Por ejemplo, para tratar de entenderlo mejor, es como si tú estuvieras perdido en un bosque. Una cosa es que tú no sepas nada del bosque y otra cosa es que tengas un mapa, que tengas, por ejemplo, hayas dejado rastros de miga para poder regresar luego de que entraste al bosque, ¿no? Entonces es una forma de recuperar. Entonces básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Vamos a ver un poco de data frames, de archivos, de algunos tipos de búsqueda, por ejemplo, árbol de búsqueda binaria, el tema del JSON o JSON, del archivo JSON, que es información estructurada, información jerárquica, y básicamente lo que hacemos es escribir pensamientos, organizar nuestras ideas, ponerles un tiempo y tratar de recuperarlas para poder ir dialogando constantemente. Esto está en local, pero también poco a poco estamos llevándolo a, digamos, a global o en la nube, para poder siempre tener acceso y no depender de estar con una máquina, o por ejemplo usar el celular, o si estás en otro lado viajas, poder ir a otra máquina que no sea tu máquina y poder dialogar con tus pensamientos, ¿no? Entonces eso es un proyecto experimental bastante caótico que estoy haciendo por separado, entre bots, entre aplicaciones de Large Language Models, entre aplicaciones para recuperar información de base de datos y para generar base de datos, para generar data frames y para hacer ciencia de datos y análisis de datos, ¿no? Entonces por ahí va más o menos el camino. Entonces, sin más palabrería, vamos a la pantalla. Bueno, lo que tenemos aquí es una especie de diario de pensamientos. Lo que hago es básicamente anotar cosas que voy haciendo, que se me van ocurriendo, que tengo que hacer, y todo se guarda con fecha y hora y se va haciendo un índice desde el 0, ¿no? Como ven, comenzó el 13, aunque ya lo había hecho antes, pero ya había borrado datos, y también te guarda con la fecha y hora, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos digamos, vamos a entrar de nuevo, vamos a poner salir, vamos a poner cls, vamos a poner el comando que es python main.py, esperamos que cargue. Ahí está, esta es nuestra pequeña interfaz. Tenemos 4 opciones: insertar nueva información, visualizar información existente, borrar información por número y salir, ¿no? Entonces básicamente quería compartir esto porque me ayuda a ordenar mis cosas, mi vida prácticamente, y todo se guarda en un data frame de formato CSV, lo cual te permite recuperar información en cada ejecución. O sea, puedes cerrarlo y volver a ejecutarlo mañana y vas a recuperar la información, ¿no? Entonces básicamente, si queremos insertar nueva información, lo que hacemos es presionar el número 1, ingresamos nuestra nueva información. En este caso vamos a poner que estamos haciendo un videoblog o vblog para compartir algunas herramientas y reflexiones que me están ayudando en mi vida como desarrollador. Entonces le damos enter, la información se añadió exitosamente, ponemos el 2 para visualizar, y ahí, como vemos, justo a la hora, que son 2:42 ya, pero era 2:41.39 del 2 del 16 del 2024, tenemos el ítem 32 o el pensamiento 32, que es el que acabamos de escribir, ¿no? Entonces también podemos borrar, pero en este caso no. Por ejemplo, vamos a borrar, vamos a borrar el número, vamos a poner el 3 para borrar, y vamos a borrar el 31 que tuve como una especie de error, lo vamos a borrar. Entonces, si ponemos visualizar, nos quedamos en el 31.
porque como se borró el 31, se corre 1, ya no tenemos el 32 y ahora tenemos el 31. Entonces, para tener el 32, lo que haríamos, vamos a poner el pensamiento que había puesto antes. Entonces ponemos escribir nuevo pensamiento, no hay información. En este caso te tenía que poner que creo que sería importante hacer aplicaciones de Streamlink que vayan fusionando sus funciones de manera lógica y estructurada. Entonces le damos enter, podemos visualizar y ahí tenemos otra vez el 32. Entonces, como les digo, esto está en local. El código, este código todavía no lo subí al repositorio, pero lo voy a subir ahora en unos minutos o en unas horas. Entonces vamos a salir. Creo que sería correcto revisar el código, entonces vamos a revisar el código. Bueno, vamos a pasar a leer el código de lo que vendría a ser el gestor de pensamientos en DataFrame. Lo primero que vamos a hacer es importar Panda AspD para manejar el tema de DataFrames. Vamos a importar DateTime para manejar el tema de fecha y hora para el registro, y Colorama para el tema de la interfaz. Inicializamos Colorama con AutoRes en True. Vamos a establecer las columnas de fecha, hora e información. Vamos a intentar cargar el archivo si es que existe, tu dataframe.csv. Si no existe, se crea, respetando siempre las columnas. Luego tenemos aquí opciones que se establecen dentro de un bucle que se cumple hasta que el usuario pone salir. Si el usuario cumple salir, salimos del programa. La primera opción es que deseas hacer. Tenemos insertar información, que es mejor dicho la primera opción. La primera parte es solo una pregunta. Luego tenemos visualizar información existente, borrar información por número y salir, ¿no? Y aquí tienes la opción de insertar tu input. Tenemos control de flujo, el primer if, que es para el tema de la opción 1, que es insertar información. Si es que el usuario necesita insertar nueva información, se obtiene la fecha actual y la hora actual. Se solicita la nueva información, ingresas tu nueva información, se crea un nuevo registro con la fecha actual, hora actual, nueva información, y siempre respetando el tema de las columnas que habíamos visto por acá, ¿no? Fecha y hora e información. Luego vamos a concatenar todo, ignorando el indexado. Guardamos todo en el DataFrame. Luego tenemos un elif, también es el control del flujo, que si no se cumple la primera opción, es el caso de que queramos observar la información existente. Muestra el DataFrame con formato mejorado de color rojo, y nos imprime la información existente, siempre con la fecha y hora y la información, ¿no? La información está en rojo y la fecha y hora está en verde, ¿no? Como lo podemos ver aquí en nuestro programa, ¿no? Entonces luego tenemos la opción 3, que en este caso sirve para borrar, ¿no? En el caso de que el número no sea válido, te imprime que el número no es válido, que por favor lo haga dentro del rango, es una excepción. Tenemos la opción 4, que es para salir del programa, y si no hacemos el uso correcto de las opciones, nos imprime que la opción no es válida mediante el else, que también es control de flujo, y que seleccionemos una opción válida, ¿no? Bueno, eso es todo con este código del main.py. Creo que ahora es tiempo de pasar al segundo programa que les quería mostrar. Bueno, aquí tenemos el segundo script del que estaba hablando. En este caso es el gestor de pensamientos con árbol binario de búsqueda. En este caso trabajamos con JSON, ya no con CSV como el DataFrame. También estamos importando DateTime para el tema de fecha y hora, y importando JSON, ¿no? Para poder trabajar con este tipo de archivos. El árbol binario de búsqueda, en este caso un árbol es un tipo de estructura de datos que comienza con un nodo y tiene dos hijos, en izquierda y derecha. Y básicamente se usa para recuperar información, para generar diccionarios, etc. Tenemos dos clases. La primera clase es el nodo, en donde tenemos los argumentos self, clave y texto, porque cada clave va a tener un texto asociado que es su pensamiento, se podría decir, ¿no? La clave está en Lowler para poder normalizar todo a minúsculas y evitar problemas. Tenemos los textos, también tenemos la fecha de modificación porque van a haber modificaciones. Tenemos el self izquierda y self derecha que se establecen non al principio porque al principio no hay nada.
Tenemos, como les decía, la clase de árbol binario de búsqueda, donde tenemos una función que se está inicializando, donde tenemos una raíz en none y un self que modificado está en false porque todavía no se ha modificado, ¿no? Después tenemos recursividad. No voy a entrar mucho en el tema porque esto también forma parte de mis estudios de lógica de programación, específicamente en el tema de estructura de datos. Entonces lo que traté de hacer es generar un gestor de pensamientos que me permita generar pensamientos y recuperarlos. Entonces, como les decía, no quiero entrar mucho en el dilema de leerlo porque también estoy tratando yo de entender y de estudiar, ¿no? Entonces tenemos una función que nos permite insertar la clave, el texto, y el interactivo está en false porque al principio no hay interactividad, ¿no? Luego tenemos control de flujo para ver si vamos a insertar información o si la información no nos ha insertado. Luego tenemos el tema de recolectar claves, recolectar recursivos si es que se ha modificado. Tenemos una función para buscar. Tenemos una función para buscar recursivo, ¿no? Y ahí también tenemos bastante control de flujo. Tenemos if, y luego tenemos si es que esa condición no se cumple en el nodo actual. Si es que es no, te retorna la clave actual y busca su recursivo, ¿no? Luego tenemos guardar árbol y tenemos todos estos temas, la clave, ¿no? El texto, la fecha de modificación, izquierda, derecha, recorrer y guardar en el caso de que se haya guardado. Pero normalmente la izquierda se queda en none y en la derecha es donde se guardan los datos, ¿no? Entonces tenemos datos árboles y recorrer y guardar el árbol raíz. Abrimos el archivo y lo insertamos, ¿no? En este caso árbol modificado está en false. Si cargamos el árbol, o sea, estamos cargando el archivo, lo leemos. En el caso de que no haya uno, te dice que el archivo de pensamientos no ha sido encontrado y que se creará uno nuevo al guardar, ¿no? Después tenemos recorrer e insertar. Tenemos la función del menú principal también con control de flujo. Y bueno, básicamente aquí estamos ejecutando el bucle, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo es que esto funciona. Bueno, el gestor de pensamientos funciona así. Nos vamos al directorio, árbol de pensamientos, ponemos Python, gestor pensamientos, así se llama así, pensamientos.py. Y ahí tenemos el menú principal, guardar pensamientos, leer pensamientos por clave, mostrar todas las claves y pensamientos. Vamos a mostrar las claves. Entonces tenemos ahí la primera clave que es calor moleste, tenemos dos pensamientos. Luego tenemos una clave que es locura vibratoria y tenemos un pensamiento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, podemos añadir un nuevo pensamiento. Introducimos las claves del pensamiento, le vamos a poner fallas en la matrix. Y vamos a escribir nuestro pensamiento. Hoy día la matrix empezó a fallar sutilmente, mostrando que a pesar de que sus fallas son evidentes, el mundo sigue la corriente como si nada, ¿no? Entonces ahora podemos guardar los pensamientos. Vamos a guardarlos. Pensamientos guardados exitosamente. Entonces vamos a salir y ahora vamos a volver a entrar con Python gestor pensamientos.py, ¿no? Entonces vamos a mostrar las claves y los estrados. No tenemos clave fallas en la matrix y ahí tenemos nuestro pensamiento. También podemos leer pensamiento por clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner fallas en la matrix y ahí nos da nuestro pensamiento, ¿no? Okay. Entonces está bastante interesante. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Hemos compartido algunas cosillas que nos están ayudando en nuestra vida como desarrollador y bueno, seguimos siempre estudiando y apuntando hacia el tema del conocimiento. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Siempre generar conocimiento y poder dialogar con el conocimiento. El repositorio de los gestores de pensamientos en JSON con árbol de búsqueda binaria ya está en el repositorio. Falta subir el del data frame. Voy a compartir los dos repositorios y bueno, vamos a seguir aquí, vamos a ver lo que fluye. En realidad no estoy grabando muchos videos, pero bueno, vamos a seguir viendo cómo es que se da todo eso, ¿no?
Cuídense y que les vaya bien en todo. Saludos.